Vamos a dar inicio con esta presentación del comportamiento de estructuras, de elementos estructurales en cubiertas. Vamos a analizar ahora cómo se comportan, cómo trabajan los diferentes tipos de cubiertas que podemos utilizar en un edificio. Pero antes de ello, primero debemos de identificar que los edificios trabajan estructuralmente a base de dos tipos, a base de marcos y muros de carga. Los edificios a base de marcos están formados a base de losas, vigas o traves y columnas. Y los muros de carga están formados a base de losas y muros confinados. Vamos a ver ahorita algunas imágenes. Para poder analizar el funcionamiento de un edificio lo podemos dividir también en superestructura y cimentación. La superestructura inicia a partir del nivel del terreno hacia arriba y la cimentación es hacia abajo. Aquí vemos, por ejemplo, un edificio a base de marcos. En zonas sísmicas, como la mayor parte del estado de Oaxaca, los marcos deben cumplir con requerimiento de ductilidad. Las columnas están en forma ortogonal formando rectángulos. Entonces es algo que podemos identificar en un edificio a base de marcos, que las columnas están alineadas en un eje y en un otro eje transversal, en dos ejes, tanto el eje de las X como el eje de las Y. Y está formado a base de columnas y traves y cubiertas o losas, ¿no? Que va a variar el tipo de losas, vamos a ver diferentes tipos de losas. Pero hay que tener muy en cuenta que un edificio a base de marcos tiene esa característica de ser una estructura ortogonal. Y en zonas sísmicas como Oaxaca tiene que tener un mayor refuerzo de varillas para darle mayor capacidad de ductilidad, de tal manera que el edificio disipe la energía a través de esa deformación sin que el edificio se caiga. Entonces, por decir así, se mueve el edificio pero no se caiga. Aquí vemos un edificio a base de muros de carga, vemos que no es ortogonal, hay algunos ejes donde tenemos muro y otros donde no hay muro, ¿verdad? No coinciden los castillos también en un mismo eje. En un eje hay algunos castillos que están alineados y otros que no lo están. Entonces vemos que no hay una coincidencia ortogonal en este sistema. En zona sísmica los muros de carga deben ser confinados. Esto es, deben contar con cadenas de cerramiento, de desplante, cerramiento, así como por castillos. Entonces debemos de colocar desplantes, castillos y cerramiento, de tal manera que los muros estén encerrados, confinados en estos elementos. Ahora bien, en cuanto a la estructura, está compuesta, la superestructura está formada por elementos horizontales. ¿Cómo podemos referirnos a cubiertas, entrepisos, traves y armaduras? Elementos horizontales. Y elementos verticales, como son columnas y muros de carga. Entonces son los elementos verticales. Normalmente ante un sismo los elementos que trabajan son los verticales, columnas y muros. La cimentación también la podemos clasificar en superficial y profunda. La cimentación superficial se apoya sobre una capa que está muy por encima, mientras que la cimentación profunda busca capas más resistentes, más sólidas, en una parte un poco más profunda del terreno. Y normalmente lo que hace es que al hincarse los pilotes o clavarse esos pilotes, estos comprimen y por fricción se adhieren al fondo del terreno donde es más sólido, y de esa manera se sujeta este tipo de edificio, sujeta a cimentación a toda la estructura. La cimentación superficial, que es la más usual, está formada por cimientos de mampostería, por ejemplo de piedra cantera, zapatas corridas y aisladas, contratraves y losas de cimentación. La cimentación profunda se utiliza en terrenos con capas superficiales demasiado blandas. Por ejemplo, la cimentación profunda se puede utilizar en zonas donde el terreno es muy blando, por ejemplo cerca de ríos, o zonas donde mucho tiempo fueron pantanos. Son terrenos muy blandos, de muy baja capacidad de carga, donde podemos buscar un poco más de mayor resistencia en estratos un poco más inferiores, más abajo. Ahora, entrando a lo que es los tipos de cubierta, vamos a ver diferentes tipos de cubiertas. Por ejemplo, el sistema vigetivo vedilla, el panel W, la losa acero, la losa maciza con refuerzo en una dirección, losa con refuerzo en dos direcciones y losas macizas aligeradas con casetones. Vamos a ver pues uno por uno cada una de ellas y su comportamiento estructural. Empezamos con la vigetivo vedilla, que es un sistema de cubierta y entrepiso prefabricado
formada a base de bovedillas soportadas a base de viguetas precoladas con una malla electrosoldada y una capa de compresión de concreto no mayor de 5 centímetros. Aquí vemos nosotros los elementos que forman el sistema principalmente. Son las viguetas, que son el elemento fundamental del sistema, ya que es el encargado de soportar el peso de la losa y las cargas sobre ella y de transmitirlas a los cerramientos o traves. Y las bovedillas, que son elementos huecos que sirven para aligerar la losa y a su vez eliminar la cimbra. Estos no tienen ninguna función, estas no tienen ninguna función estructural. O sea que las bovedillas no cargan, nada más sirven de confinamiento del concreto que lleva en la parte superior. Vamos a ver un poco más adelante todos los elementos. Las fases, ¿cuáles son las fases? Primeramente se apuntala a una separación no mayor de 1.5 metros. Aquí vemos un apuntalamiento y luego otro de este sentido y otro más a una separación no mayor de 1.5 metros, ¿verdad? Y luego viene, ya que se apuntaló, entonces se colocan las viguetas descansando de manera transversal sobre los apuntalamientos. Ahí vemos la colocación de las viguetas. Para subirlas debemos de cuidar que no se vayan a lastimar agarrándolos de medio, sino entre dos personas subirla cuidando que no se lastime y cuidando que no cargue de medio para que no se rompe, y apoyando las 5 centímetros en las cadenas. O sea que estas viguetas deben de llegar hasta las cadenas de cerramiento 5 centímetros dentro de ellas al menos. Aquí vemos después el paso número 3 es alinearlas, y consiste en poner unas bovedillas en los extremos y tratar de juntarlas lo más posible para que queden bien alineadas. El paso número 4 es la colocación de las bovedillas, que se debe realizar lo más junto posible. En los extremos se colocan bovedillas que tienen tapas en las cámaras. Bovedillas, no viguetas, bovedillas. O sea que esta bovedilla, hay algunas bovedillas que están cubiertas en estos huequitos, tienen sellado, tapado con mortero, y son los que se colocan en los extremos para que el concreto no se fugue. El paso número 5 es la colocación de la malla electrosoldada, la cual se amarra a las cadenas de cerramiento y a las viguetas, ¿verdad? Para hacer un sistema homogéneo unido. Del paso 5 sigue el 6. Entre 5 y 6 es bueno colocar las instalaciones eléctricas, las mangueras, y ya después vendría el colado de concreto que debe de realizarse cuidando el espesor y que los tubos de instalación queden recubiertos con concreto. O sea, se debe de cuidar el espesor, que si es de 4 centímetros, si es de 3 o de 5, que es la variación que puede tener en espesores, se debe cuidar que sea homogéneo en todo el sistema. Aquí vemos el sistema representado, capa de 20 centímetros de terminado. Aquí está la bovedilla, teniendo una capa de concreto de 4 centímetros en esta parte superior. La malla electrosoldada está representada en color rojo, y las viguetas, ¿verdad?, que están cargando todo el sistema. La bovedilla, vemos aquí ya las dimensiones que normalmente podemos encontrar, y la vigueta, que normalmente puede ser de este tipo 1436, se refiere al calibre de los alambrones que lleva esto. El patincito colado es de 12 por 5 centímetros de espesor, ¿no? Aquí vemos ya la colocación también de instalaciones, cómo podemos colocar instalaciones eléctricas usando a través de las cámaras de las bovedillas. Las viguetas pueden ser pretensadas, como esta que se muestra acá, o pueden ser de alma abierta. Esta es de alma abierta, esta que se está colando también es vigueta de alma abierta, ¿verdad? Ahora, la forma en la que se colocan siempre las viguetas es en el claro más corto. No se deben colocar en el claro largo, sino tratando de cubrir el claro corto, y después se llena de bovedillas. Siempre se empieza de un extremo. Aquí, por ejemplo, se colocó una vigueta de inicio, pero realmente podemos también las bovedillas pegarlas lo más posible a esta cadena, ponerle un apuntalamiento en la parte inferior, y nos ahorramos esta vigueta. Y de ahí, muy probablemente cuando llegue al otro muro, pues va a quedar un espacio de ajuste. Vamos a colocar probablemente una vigueta, o bien, como en este caso, cimbramos en la parte inferior este tramo en color rojo y le vaciamos concreto, de tal manera que la losa, la cadena se cuela con todo
y esta parte de concreto de 20 centímetros de espesor. Sería un ajuste. Normalmente se tiene que hacer así en los proyectos, realizándole ajustes. El proyecto se debe modular en claros ortogonales similares. Las viguetas se colocan en el claro corto apoyando 5 centímetros sobre los apoyos. O sea que no debe quedar como en esta imagen que está la cadena libre y la vigueta está a ras, sino que debe de empotrarse por lo menos 5 centímetros. Encima debe quedar del muro. Comportamiento estructural del sistema, dice: la carga de la cubierta se transmite en un solo sentido, por lo que no se aprovechan los muros en el sentido corto, aspecto muy importante en zonas sísmicas. El acero de las viguetas soporta el componente a tensión, el concreto soporta el componente a compresión, claros cortos máximos de 6 metros, recomendable hasta 4.5 metros. Aquí quiero aclarar un poquito esto. Nosotros podemos tener un claro variable, como dice aquí, puede tener 8 metros sin ningún problema en este caso, pero el claro corto sí no debe pasar recomendablemente de 4.5 metros de longitud, porque las viguetas van a cargar todo el peso del sistema. En un solo sentido carga todo el peso. Las viguetas lo transmiten a estas cadenas de color azul. Las grises no trabajan en este caso, ¿verdad? Ahora vamos a ver, en esta imagen vemos también cómo es que la parte de encima trabaja con presión, toda la capa de concreto se comprime, mientras las varillas que tiene nuestra vigueta en la parte inferior se tensan. Al flexionarse se tensan, ¿no? Entonces hay un equilibrio de fuerzas que permite que el sistema se mantenga estático. Características generales: es rápido de colocar, requiere poca cimbra, por lo que en este aspecto su costo disminuye. Por su espesor de 20 centímetros aproximado es térmico, o sea, porque tiene cámaras, hace térmico al sistema, tiene una vida útil recomendable. Es fácil de ejecutar. Como desventaja diremos que es un poco pesado. Bueno, tiene el mismo peso que una losa maciza, y debido a que se apoya en un solo sentido no es muy recomendable en zonas sísmicas. Entonces el sistema es bueno, pero tiene algunas deficiencias, como el hecho de apoyarse en un solo sentido. Ese sería su punto débil. Ahora, con respecto al panel W, es un sistema constructivo el cual está formado por una estructura tridimensional de alambre y de un núcleo de poliuretano o poliestireno. La estructura se recubre con concreto, transformándose en un producto con propiedades estructurales, térmicas y acústicas, dando por resultado un sistema constructivo bastante simple. Aquí vemos algunos detalles de las hojas. Está formado por estructuras tridimensionales de alambre, como ya lo habíamos mencionado, con una resistencia límite de fluencia de 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que lleva al centro un alma de espuma rígida de poliuretano o poliestireno. Este es poliuretano y este es poliestireno expandido. Entonces este es como tipo unicel y este es poliestireno. Este es mucho mejor, se adhiere mejor el mortero que en este caso, ¿no? En ambos lados del panel queda un espacio libre entre la espuma y la malla que permite la aplicación de mortero. Una vez que se instalan los paneles de muro, se repellan en ambas caras con mortero cemento-arena hecho en obra en proporción 1:4, de una resistencia a la compresión F'C mínima de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hasta lograr el espesor recomendado de 8 a 10 centímetros. Vamos a encontrar que varían el grosor de los paneles W. También hay otra marca parecida, el Covitec, es una marca similar al panel W. Aquí vemos que se está usando precisamente una hoja de Covitec. Aquí se ve cómo se hace el proceso de primero colocar las hojas, anclarlas, y ya que está, como aquí se ve, ancladas con varillas en la parte inferior que las detienen, se le da un primer aplanado, se le lanza, se conoce como zarpeo, porque se le lanza la mezcla, es un sistema todavía muy endeble, y ya el siguiente día, ya que endureció, entonces se le da una segunda mano para dar el terminado final que va a tener el muro. Viene en detalle sobre cómo debe de colocarse, por ejemplo, para muros en esquina, cómo podemos hacer para ponerle refuerzos para que este muro quede correctamente unido en escuadra, ¿no? Aquí vemos también cómo puede trabajar, por ejemplo, en un faldón de una losa. Podemos nosotros sacar las varillas y colocarlo así, ¿no? O como en este caso, que está la losa maciza y sobre ella se pueden poner las hojas de panel W, ¿verdad? Y ya se aplana. O en este caso que vemos una columna que está forrada con panel W para dar una apariencia de mayor capacidad
más gruesa, más fuerte, pero realmente está forrando a la columna que aquí se tiene. Aquí vemos detalles: en puertas y ventanas y bordes se debe eliminar el material aligerante en un ancho de 5 centímetros. Lo que se hace primero es, como se muestra aquí, se aplana con mezcla cemento-arena, y ya aplanado en el borde, en esta zona del borde, es donde se le aplica un soplete, el cual hace que el material aligerante se contraiga y nos deje un espacio libre de 5 centímetros, el cual después se rellena en este borde para darle mayor resistencia. Para fijar a piso se deben fijar varillas a cada 40 a 60 centímetros. Bueno, varillas de 40 centímetros a cada, de 40 centímetros a cada 60 centímetros. O sea, las varillas deben de tener una separación de 60 centímetros. Lo podemos ver en las especificaciones del sistema, aunque aquí dice otra cosa. Nosotros debemos de verificar la separación que debe tener estas varillas, pero no debe de exceder de 60 centímetros y debe de ser de manera de un lado y luego de otro. Por ejemplo, aquí tenemos una varilla, luego la siguiente va del otro lado a los otros 60 centímetros, luego la siguiente de este lado, y así se van colocando las varillas, y después ya se deja caer el panel y se amarra con alambre recocido. Ese es el sistema en cómo se une al piso este sistema. Tenemos que también tiene hojas estructurales, semiestructurales y decorativas. Nos referimos al aspecto de la cantidad de alambres que tiene. En el sistema estructural tiene más alambritos que le dan mayor resistencia para que trabaje estructuralmente. Aquí ven una tabla que nos da más o menos una idea de los anchos. El PU de 2000, que es el poliuretano el panel W de poliuretano de 2 pulgadas, nos va a dar como resultado un espesor de 5 centímetros, pero ya terminado de 8 a 10 centímetros, y si lo usáramos en losa nos da de 10 a 12, y así en esta tablita podemos ver más o menos qué espesores vamos a obtener dependiendo del sistema. Acordemos que las que dicen PU y PS, PS se refiere a poliestireno expandido y PU se refiere a espuma de poliuretano. También hay estructural y semiestructural. Aquí vemos cómo se deben colocar en la losa de forma cuatrapeada, no debe de haber continuidad. Vean, está una hoja de panel W y otra hoja de manera cuatrapeada para evitar una línea continua que puede generar una falla estructural. Entonces se colocan de forma cuatrapeada las hojas en la losa. Se van amarrando en tiras y se van colocando y se unen todas las piezas, aunque no todas coincidan con los muros. Ahí se ven los muros, ¿verdad? Y las hojas, como no por fuerza coinciden exactamente en donde inicia el muro. Las hojas son normalmente de 1.22 por 2.44, aunque hay otra medida un poquito más larga, pero normalmente no la venden. La más común es 1.22 por 2.44. Aquí vemos la colocación del apuntalamiento, que en este caso la distancia entre puntales es de 1 metro. Por eso tenemos aquí en 3 metros 4 apuntalamientos. Tiene sus contravientos, las madrinas, que son los elementos que van aquí a todo este largo, y los puntales o pies derechos, ¿verdad? Luego aquí habían algunas especificaciones del panel losa. El panel losa no es igual al panel W que estábamos viendo, tiene unas características que la hace diferente, y aquí en esta tabla nos está mostrando su capacidad que tiene ese panel losa. Si le metemos varillas de media, de 3/8 o de media, si son 2 o 1, ¿verdad? Pero vamos a ver eso en la siguiente, nos va a mostrar un poco más claro. Aquí vemos cómo es la hoja de panel losa. La hoja de panel losa tiene un pequeño hueco en forma de U, en el cual se le vacía el concreto con la capa de concreto que lleva en la parte superior y le da mayor capacidad de carga. Este tipo de panel es muy recomendable utilizarlo, sí da buenos resultados, aunque debe de quedar muy bien aplanado abajo para evitar que se presenten algunas pequeñas fisuras, ¿verdad? Aquí vemos la forma. El espesor del panel puede ser de 4 pulgadas, por ejemplo 10 centímetros, y ya luego los demás elementos que lleva, las capas de concreto y todo lo demás. En la parte de abajo lleva aplanado de mezcla cemento-arena, y en la capa superior lleva concreto. Entonces es diferente: mortero abajo, concreto arriba. Igualmente, como veíamos en la anterior, la parte de concreto que lleva arriba trabaja con presión, mientras que estas pequeñas varillas
trabajan a tensión, generándose la estabilidad de la estructura y trabajando con este sistema de par de fuerzas. Aquí vemos la forma en la que se deben colocar las hojas de panel en el claro corto, para que trabajen siempre también igual en el claro corto, no en el horizonte, en este claro largo, ¿no? Sino en el corto, apoyándose sobre los bordes largos. Comportamiento estructural: la carga de la cubierta se transmite en un solo sentido, por lo que no se aprovechan los muros en sentido corto, aspecto muy importante en zonas sísmicas. El acero de los alambres, así como las varillas de refuerzo, soportan el componente a tensión. El concreto en la parte superior soporta el componente a compresión. El mortero en la parte baja no tiene función estructural. Claros máximos de 4.5 metros, recomendable hasta 3 metros. Esto nos dice que este sistema es bueno, pero se utilizan claros más pequeños, por lo que es muy bueno utilizarlo en viviendas de interés social o en edificios a base de marcos, en los cuales nada más vamos a forrar muros con panel W, o inclusive colocar losas encima dentro de una retícula de traves, ¿no? Aquí vemos la aplicación del sistema en muros de panel W. Ahora pasando a otro sistema, el sistema losa acero. Es un sistema estructural de entrepiso a base de una lámina de acero acanalada galvanizada con nervaduras transversales para usar como losa de entrepiso o techo, a la cual se adiciona una capa de malla electrosoldada y concreto que forma el entrepiso. La cubierta, características: la cubierta de lámina sirve de cimbra, además de funcionar como acero de refuerzo positivo. La carga de la cubierta se transmite en un solo sentido, por lo que no se aprovechan los muros en el sentido corto, aspecto que es muy importante en zonas sísmicas. Se le puede adicionar aceros a colocar varillas de refuerzo. Las láminas pueden variar desde 6.10 metros de largo, pero pueden llegar a tener hasta 12 metros. Se pueden comprar a la medida. El concreto soporta el componente a compresión, los claros máximos de 4 metros, recomendable de hasta 2 metros. Bueno, esto del claro máximo de 4 metros lo vamos a aclarar, porque eso no quiere decir que el espacio en la parte inferior sea de 4 metros. Puede tener 8 metros, un claro de 8 metros, pero debe llevar vigas intermedias generando claros de máximo 4 metros. La lámina canalada los aceros cumple 3 funciones, que es plataforma de trabajo en la etapa de instalación, cimbra permanente en la etapa de colocación del concreto y acero de refuerzo principal en la etapa de servicio. Vamos a verlo, vamos a conocerlo un poquito más. Sus componentes son la lámina canalada, el concreto, la malla electrosoldada y conectores de corte. Ahora también la clasificamos en losas sección 4, 3615, 3630. Hay 3 diferentes secciones que vamos a verla. La diferencia entre ellas es el ancho y peralte, lo que determina la capacidad estructural. Como mencionábamos, claro máximo de 12 metros y mínimo, dice aquí, de 5, pero puede tener medidas más pequeñas. El refuerzo por temperatura es a base de una malla electrosoldada. Vamos a ver la imagen. Estas son las losas, la losa acero, que es una malla acanalada con indentaciones. Estas indentaciones provocan que el concreto se adhiera de manera adecuada y forme un elemento homogéneo. Vemos que está la sección 4, la sección 3615 y la 3630. Sus medidas, las dimensiones, la altura de la cresta, varía dependiendo del sistema. La que es un poquito más baja es la 3615, que es un sistema un poquito más plano, por decir así, y en cambio la 3630 es un poco más aperaltada y su capacidad obviamente también es mucho mayor, similar a la sección 4. La diferencia entre la 4 y la 3630 es que esta tiene 95 centímetros de ancho, mientras que esta tiene 91.44 centímetros de ancho, ¿verdad? Son algunas diferencias. El procedimiento constructivo es: primeramente, hay que reconocer que el sistema losa acero es muy recomendable en estructuras a base de acero. Vigas de acero, columnas de acero, y sobre estas vigas de acero y columnas de acero se coloca una lámina, losa acero. Esa lámina se solda donde están los apoyos, en las zonas donde van valles, se colocan los conectores, ¿verdad? O bien pedazos de varilla que se soldan, y después puede colocarse encima la malla electrosoldada. Se colocan las tuberías, se abren perforaciones para la instalación de tuberías y después se vacía el concreto sobre el sistema de losa de acero con malla. Y ya terminado, pues se puede hacer
repintado en la parte inferior del sistema losa acero y quedaría en estos términos, ¿no? La ventaja de este sistema es que podemos usarlo de entrepiso, o sea que aquí podemos darle un uso, y si ocupamos otro nivel, darle más usos a los diferentes niveles. No es cubierta, sino es trabajar como entrepiso. Vemos aquí lo que les mencionaba, puede tener por ejemplo 6 metros de claro aquí, pero requiere una viga intermedia con claros entre apoyos de 3 metros. Por ejemplo, ahí mencionábamos que se recomienda que no sea mayor de 4 metros. Pero el claro total entre columna y columna puede llegar a tener hasta 10 metros de separación entre columna y columna de acero. Aquí vemos algunos detalles del procedimiento constructivo. Cuando es una estructura muy grande, se recomienda también colocar varillas, no solo la malla electrosoldada, sino varillas para darle un poco más de capacidad. Aquí vemos también la colocación de instalaciones, el cruce de tuberías, en un volado cómo se colocan algunos pedazos de varilla para reforzar, y el proceso de colado. Características: permite la integración de la losa con la estructura, provee acero de refuerzo positivo, o sea, cuando la estructura empieza a trabajar, la lámina se tensa y trabaja a tensión para soportar el esfuerzo del acero de refuerzo positivo. La lámina puede tener color en la parte inferior, podemos comprarla ya pintada, y hay disponibilidad en calibre del 18 al 24. Obviamente la de calibre 24 es la más delgadita y la calibre 18 la más gruesa, la lámina. Obviamente en base a eso es su capacidad también que tiene. Aquí vemos por ejemplo un claro de hasta 10 metros, ¿verdad? Donde la separación en el otro sentido es de 1.5 recomendable. En total nos daría 6 metros, o sea que el claro corto sería de 6 por 10, pero podría subirse a 8, y entonces la separación entre cada apoyo sería de 2 metros. Recuerden que la separación máxima entre apoyos debe ser de 4 metros, ¿verdad? Y por eso sí podemos lograr claros bastante grandes. Este sistema de losa acero es muy útil para edificios a base de marcos de acero y de claros más o menos grandes que queremos utilizar para algún tipo de eventos sociales o algo así. Aquí viene una tabla donde se ve las capacidades de carga, es muy fácil de utilizar. Nosotros definimos primero la separación entre los apoyos, o sea, la separación entre estas vigas. Si fuese de 2 metros, no de 1.50, sino de 2 metros, tomaríamos la columna de 2 metros. Y aquí podríamos ver, dependiendo del espesor de la capa de concreto y el calibre de la lámina, la capacidad de carga, cuántos kilos por metro cuadrado puede soportar como sobrecarga admisible. Cuando es sin conectores. Cuando es con conectores, cambia y aumenta mucho su capacidad. Aumenta mucho la capacidad de la cubierta, y entonces es mucho mejor. Los conectores son los pedacitos de varilla que lleva en la parte superior colocada ese sistema, ¿no? Ya como conclusiones, la cubierta de lámina sirve de cimbra, además de funcionar como acero de refuerzo positivo. Soportan el componente a tensión como acero de refuerzo positivo. La malla electrosoldada sirve como acero de refuerzo por cambios volumétricos. Para unir la losa a la estructura se solda en la unión con las armaduras. Para soportar esfuerzos de corte producidos por sismos se colocan conectores o bien pedazos de varilla que realizan tal función. La capa de concreto soporta el componente a compresión. En caso de presentar momentos negativos, estos pueden ser soportados con varillas, bastones que funcionan como refuerzo negativo. Esto del refuerzo negativo era el volado que habíamos visto, me voy a regresar rápidamente, en el que veíamos que se colocan varillas en la parte superior para soportar esa flexión y funcionar como acero de refuerzo positivo. Estas varillas, aquí está el eje de la viga de acero y está volando este pedazo, y por eso es que se colocan varillas en este sentido. Muy bien, eso es lo que estamos mencionando al respecto de esto de acero de refuerzo positivo, ¿no? La carga de la cubierta, dice, se transmite en un solo sentido, por lo que no se aprovechan los nudos en sentido contrario. Aspecto muy importante son las sísmicas. Claros con apoyos separados con máximos de 4 metros, recomendable hasta 2 metros. Lo que habíamos comentado, apoyos máximos entre vigas, pero no es el claro total. El claro total puede ser bastante más grande, puede ser de 10 por 10 metros o 10 por 8, y a este sistema le unes otro tablero a un lado, y entonces ya nos quedaría
de 20 por 20 o 20 por 16, etcétera. Podemos hacer claros muy, muy grandes, un sistema a base de marcos de acero, ¿no? Marcos de acero. Muy bien, terminamos entonces este sistema, viendo que la capa de la parte superior trabaja con presión, mientras que el acero, y si lleva algunas varillas adicionales, trabajan a tensión, equilibrando el sistema. O sea, se tensa en la parte de abajo, mientras que se comprime en la parte de arriba al momento en que se aplican las cargas. Ahora vamos a ver otro sistema, que son las losas armadas con concreto, losas de concreto armado con refuerzo principal en una dirección. Son elementos de concreto armado muy delgados con respecto a su planta, en el cual el concreto soporta el componente a compresión, mientras que el acero de refuerzo soporta el componente a tensión. Y aquí vemos el procedimiento constructivo, colocación de columna, luego vienen las traves, viene la cimbra, el habilitado de acero, el armado de acero, la fabricación de concreto y la colocación del concreto. Vamos a ver que este sistema tiene ciertos parecidos con el sistema de lámina de los aceros. Vemos aquí, por ejemplo, lo que mencionábamos. Estas son las columnas y estas son las vigas principales. Están las horizontales, estas dos, y las verticales son vigas secundarias de concreto que dividen los tableros en una separación recomendable no mayor de 2.5 o 3 metros de separación. O sea que en este caso, con 4 tableros lograríamos alcanzar 10 metros a 12 metros entre apoyos. Y esta separación puede llegar a tener hasta 9 metros, depende del claro que queramos cubrir, pues va a ser el tamaño de las vigas. Mientras más grande, más separadas estén las vigas, más peraltadas van a ser estas para soportar el claro. Pero observamos que no se quedó un tablero completo de losa con refuerzo principal en una dirección libre, sino que tiene vigas intermedias, generando tableros más pequeños en el claro corto de 2.5, 3 metros de separación. Aquí vemos algunos diagramas de momentos y cortantes. No importan mucho las fórmulas que se muestran, lo importante es que observemos que se comporta como una viga, una gran viga muy ancha de poco peralte. El esfuerzo cortante lo tiene que soportar el concreto únicamente, o sea que se presentan fuerzas cortantes y momentos flexionantes que se muestran en estos diagramas. La fuerza cortante, aquí está representada, ¿verdad? Tiene que soportarla todo el concreto del sistema de losa con refuerzo principal en una dirección losa maciza. Características: la longitud del claro corto está en función de la carga y espesor deseado. La longitud del claro largo no es tan relevante. Por estar formada por concreto, su carga es considerable. Más o menos el concreto pesa 2.400 kilogramos por metro cúbico y estaremos hablando más o menos de 240 kilos por metro cuadrado de una losa de 10 centímetros de espesor. Su nivel de vida es bueno, ya que el concreto adquiere mayor resistencia al paso del tiempo. En cubiertas es necesario proveerles un buen recubrimiento para evitar la oxidación del acero negativo, eso es de las varillas que vayan en la parte superior. En espesores delgados puede llegar a permitir el paso de cierto grado de calor. Este es un inconveniente que con respecto al sistema de billete y bovedilla, pues este es mucho mejor, porque en este, como tiene normalmente espesores de alrededor de 10, 11, 12 centímetros, sí permite el paso del calor al interior. Muy bien, terminamos de ver esto de las losas con refuerzo principal en una dirección y vamos a ver ahora losas con refuerzo principal en dos direcciones. Dice que son elementos de concreto armado muy delgados con respecto a su planta, en el cual el concreto soporta el componente a compresión, mientras que el acero de refuerzo soporta el componente a tensión. Aquí vemos, por ejemplo, que es diferente al sistema de losa con refuerzo principal en una dirección, porque en ese sistema solo trabaja en una dirección, y en cambio aquí se colocan las varillas en las dos direcciones. ¿Sí? Aquí vemos cómo se transmiten los pesos hacia las cuatro caras, los cuatro lados de nuestros tableros. Aquí vemos que es algo muy importante la continuidad. Un tablero que está interior, por ejemplo, las varillas cruzan de un extremo a otro de tal forma que hacen que su comportamiento sea mejor cuando está en el interior. Cuando está aislada no, porque no tiene ningún elemento que la apoye y su comportamiento es un poco más deficiente, por lo que requiere mayor espesor en una losa, en un tablero aislado, con respecto a un tablero que forma parte de un grupo de ellos en el interior. Si es de esquina, tiene un poquito más de refuerzo,
¿verdad? Pero aún así el interior funciona mejor. Por eso en este sistema funciona muy bien para varios tableros juntos, el armado de losas con refuerzo principal en dos direcciones. Se tiene que calcular sus capacidades, sus esfuerzos que se presentan en el eje del horizontal como vertical y determinar la separación de sus varillas que necesiten, ¿no? Aquí vemos algunos requerimientos o consideraciones, si el tipo de colado es monolítico con sus apoyos o si el tipo de colado es no monolítico con sus apoyos. Por ejemplo, un muro y la losa se apoya directamente, pues es un colado no monolítico. En cambio, cuando sus apoyos como cadenas de cerramiento tiene este sistema, pues mejora su comportamiento de la losa. Aquí vemos el doblado de varillas. Normalmente se coloca una varilla corrida y luego una varilla doblada en forma de columpio con dobleces a un séptimo en claros discontinuos, a un quinto en claros continuos, donde hay continuidad del tablero. Y se colocan bastones de un cuarto del claro a partir del borde del tablero, de longitud, un cuarto de longitud, ¿verdad? Son algunos detallamientos que se recomiendan. Aquí ya vemos el detalle de un tablero. Vean ustedes cómo aquí pasan, en estos ejes pasan los muros, en esta parte pasan los muros, y cómo se doblan las varillas, una corrida y una doblada, formando en la parte inferior central de la losa una parrilla en la parte inferior, ¿no?, que se conoce como charola. Esto es muy común ya observable en este tipo de sistemas, donde las varillas del armado es en las dos direcciones. En cuanto a sus pesos, pues sí son un poquito pesadas. Vemos que la losa de entrepiso puede llegar a pesar alrededor de 400 kilos, la losa de azotea un poco más de 500 kilos por metro cuadrado, y en la losa con pendiente pues 370 kilos más o menos por metro cuadrado de peso. Sí son pesadas, similar al sistema Viguetti y Bovedilla. El sistema panel W es más aligerado, el sistema losa acero también es un poquito más ligero que este sistema de losa maciza con refuerzo principal en dos direcciones. Aquí tenemos un modelo donde se presentan las varillas corridas y luego las dobladas en forma de columpio, generando una parrilla en la parte central y abajo, de tal manera que cuando esta losa se quiera flexionar, tiene suficiente acero para evitar que ésta se flexione. Se aprecia el doblado de varillas y la colocación de bastones en la parte superior de los extremos. Se colocan estos bastoncitos, estos son los bastoncitos, pedazos de varilla, ¿verdad?, que se amarran y que van normalmente en la parte superior de la losa. Y estas parrillas que van corridas por la parte inferior. Aquí vemos el armado. Observamos que en la parte central tiene más pegadas las varillas, en cambio en las partes laterales, o los cuartos laterales, están más separadas las varillas, por decirlo así, y aquí más pegadas en la parte central, porque es donde el esfuerzo es mucho mayor, en la parte central. Aquí vemos un detalle de un volado. Vemos cómo las varillas que suben se quedan por encima y son las que van a apoyar al momento en que este voladito se flexione. Al momento que se quiere flexionar, estos bastoncitos van a trabajar con estas varillas dobladas, van a trabajar soportando la flexión. Más o menos, si tenemos un claro de 1 metro o 1,20, llega a tener ahí una separación de alrededor de 10 a 12 centímetros. Y se aprecia la colocación de varillas corridas por la parte superior para reforzar para el momento flexionante negativo en el apoyo. Aquí más adelante vamos a ver los momentos positivos y negativos, cómo se calculan, pero de entrada podemos comentarles que cuando va por encima el acero, es acero de refuerzo para soportar los momentos negativos, y por eso se conoce como acero de refuerzo negativo, ¿verdad?, en la parte superior. Aquí vemos el procedimiento constructivo, el apuntalamiento, la colocación de todo este sistema de apuntalamientos, luego la colocación de la madera, que puede ser triplay o puede ser madera de pino. Si queremos que quede aparente, le ponemos triplay. Si queremos que quede un poco más rugoso y se aplana en la parte inferior, pues se pone madera de pino. Si no queremos aplanarlo, lo podemos dejar así como se ve con triplay, puede quedar aparente el sistema. Aquí vemos el trabajo, que es primeramente el habilitado del acero y ya luego la colocación del acero. Primero se endereza y se corta la medida y ya se sube y se empieza a amarrar. Ese es el habilitado de acero.
y el armado. Este sería el armado, la colocación de las varillas de acero de refuerzo. Ya después viene el proceso de colado de concreto. Normalmente cuando se va a hacer este proceso se separan las varillas de la cimbra de tal manera que no se cuele pegado, sino que quede por encima las varillas. Se colocan silletas, o algunos albañiles lo que hacen es colocar pedazos, unas gravas pequeñas separando las varillas de la cimbra. Ya conforme se va colando se van quitando esas piedritas y se va rellenando, se va nivelando. Observamos en esta parte cómo se colocó primero una parte de concreto en un hilo que pasa aquí pasa un hilo, y del otro lado también, y después ya se va rellenando en la parte interior para tener un mismo espesor. Se debe cuidar el recubrimiento de acero positivo y del negativo, cuidar el espesor y resistencia del concreto, realizar pruebas de revenimiento y de compresión del concreto que se está utilizando para este colado. Se debe cuidar pues su espesor, es muy importante, y que las varillas que van por la parte de arriba no queden visibles, sino el agua, la lluvia las puede oxidar. Debemos de cuidar entonces el recubrimiento que debe tener esas varillas de acero de refuerzo en la parte superior. Y pasamos por último a la losa de concreto armado aligerada con casetones. Son losas formadas por placas macizas y aligeradas con nervaduras en dos direcciones perpendiculares de concreto armado, que no poseen en general vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes o con sin capitel. Vamos a ver esto. Este sistema lo que está formado es por columnas y luego tiene aquí nervaduras que son como si fueran pequeñas viguitas de concreto en las dos direcciones. Por eso es un sistema multidireccional, porque todo el peso lo transmite en múltiples direcciones. Lo único que se hace es quitar casetones en los extremos, o sea, esto que está aquí en color gris son elementos aligerantes que hacen que el sistema pese menos, y sobre este viene una malla electrosoldada y una capa de concreto, ¿verdad? Vamos a verlo más a detalle. Aquí vemos el detalle del sistema. Está la cimbra, están las viguetas que normalmente pueden ser de 2 varillas, ¿verdad?, con sus grapas de alambrón, y se colocan los casetones intermedios. Después se vacía el concreto encima, ¿verdad? Obviamente lleva una malla, aquí lleva un acero de refuerzo que puede ser una malla electrosoldada. Aquí vemos ya la colocación del sistema, y los casetones pueden ser perdidos, como en este caso, bloques aligerantes perdidos, o pueden ser recuperables. Recuperable quiere decir que se cuelan y ya después de colado se descimbra y se sacan estos casetones de plástico, se sacan y se pueden reutilizar nuevamente. Aquí vemos el procedimiento de constructivo. El primer paso es cimbrar, y aquí se alinearon los casetones, son recuperables, como se puede observar, y alrededor de las columnas se quitaron casetones. Todo esto se vacía de concreto para darle mayor capacidad y evitar que la columna perfore a la losa. Y para que no suceda eso, se le deja una capa de concreto gruesa alrededor de esta columna. Aquí vemos un poquito más sobre el habitado del acero. En esta parte inferior vemos cómo tiene unas vigas principales, y luego vienen los casetones y las nervaduras intermedias. Hay dos opciones precisamente en el sistema, ¿no? El sistema a base de vigas principales y nervaduras intermedias, o bien nervaduras con abaco. Lo vamos a ver un momento más. Aquí viene el proceso de colado. Vemos cómo se cuela de concreto. Primero se cimbra, se colocan los casetones, el armado de las nervaduras, la malla electrosoldada en la parte superior, como se muestra acá, y después el vaciado de concreto, cuidando que mantenga un espesor determinado. Hay dos opciones, como les comentaba. El sistema puede ser a base de columnas, con viguetitas, todos es a base de viguetas, y lo único que se hace es quitar el elemento aligerante alrededor de la columna, formando lo que se conoce como un ábaco. Y la otra solución es entre columna y columna colocar vigas principales, y ya después todo lo demás lo cubrimos de nervaduras. Este sistema ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, tiene como desventaja que estas vigas principales pues son más peraltadas que las nervaduras, puede llegar a tener el doble o el triple del peralte, por lo que se vuelve un sistema mucho más alto que este.
requiere más altura que el sistema base de ábacos. La ventaja es de pero la desventaja también es que podría la columna en determinado momento perforar a la losa. Entonces tenemos las dos opciones en el sistema de losas aligeradas. Aquí vemos la que utiliza un ábaco, no lleva viga principal, todas son nervaduras, y junto a la columna pues se dejó de, no se pusieron elementos aligerantes y todo se llenó de concreto. Alrededor de los pilares se prescinde de los bloques de aligeramiento y la placa pasa a ser maciza, desapareciendo las nervaduras como tales. Así se define el ábaco, que es la zona de una placa alrededor de un soporte, sin o con resalte. Tiene la función de soportar la fuerza cortante producida por las fuerzas gravitacionales de la placa. Y aquí ya vemos un corte en el sistema con viga trave principal, luego las nervaduras y el elemento aligerante que puede ser el poliestireno expandido. Vemos que puede variar de 30 a 40 centímetros, pero esta trave depende del claro a cubrir, puede llegar a tener 70, 60, 70, 80 centímetros de peralte. El procedimiento constructivo, la cimbra, la colocación de casetones, el habilitado de acero principal, o sea, las nervaduras, la colocación de él, luego la malla, el armado de reparto en la parte superior, que es de malla electrosoldada, la colocación de instalaciones y el vaciado de concreto, ¿no? Obviamente este sistema es muy bueno, pero para claros grandes, no para claros pequeños, sino para claros más grandes. La losa maciza, con refuerzo principal en dos direcciones, es como para claros un poco más pequeños. Comportamiento estructural funciona como un sistema de viga T que conforma la cubierta por la que puede cubrir claros más grandes de 6 hasta 10 metros de claro entre apoyos. En la parte superior se coloca una capa de concreto que conforma el entrepiso, el cual soporta el componente a compresión. El acero de las nervaduras soporta el componente a tensión. Para mejorar su comportamiento ante la fuerza cortante se eliminan los casetones junto a la columna o se colocan vigas principales. La cimbra se puede resolver a base de casetones recuperables o bien perdidos que tienen el único fin de aligerar la cubierta. Aquí vemos el elemento aligerante y que el sistema trabaja con una viga tipo T. Toda esta parte de arriba trabaja con presión, mientras las varillas que van en la parte inferior trabajan a tensión, o sea, se tensan mientras en la parte de arriba se comprime el sistema. Pero como tiene suficiente capacidad del concreto como el acero, se equilibran y se mantiene estático el sistema. Hacemos una comparación de todos los sistemas que acabamos de ver. En el sistema Biguetti-Boberilla, la capa de concreto soporta la compresión, mientras las viguetitas del patín de la vigueta trabaja a tensión. En el caso del panel W, la capa de concreto que va encima trabaja con presión, con esta pequeña nervadurita, y este acero trabaja a tensión. Estas varillas trabajan a tensión. En el caso de la lámina losa acero, el concreto que se coloca encima trabaja con presión, mientras la lámina con estas varillas trabajan a tensión. Principalmente las láminas es la que trabaja a tensión, la lámina losa acero. En el caso de la losa con refuerzo principal en una dirección, el concreto que trabaja con presión, mientras las varillas en un sentido trabajan a tensión. En el sistema de losa con refuerzo principal en dos direcciones, la capa de concreto trabaja con presión, mientras las varillas en uno y en otro sentido trabajan a tensión. Y tiene muy buenos resultados este sistema. La losa aligerada, la capa de concreto trabaja con presión, el casetón aligera el sistema y las varillas que van en la parte inferior trabajan a tensión. Conclusión. Podemos concluir que el sistema que cuenta con un brazo de fuerza mayor es la losa aligerada, aunado el hecho de que trabaja en forma de viga T. El claro que soporta es mucho mayor que los demás casos, de hasta 10 metros. La losa acero es un sistema que depende de la separación de sus soportes cubriendo claros acordes a las dimensiones de sus armaduras. Ese sistema tiene el inconveniente de necesitar un sistema de plafón que cubra las estructuras y requiere mayor altura entre pisos consecutivos. Pero este sistema, los aceros, se ocupa mucho en lo que son edificios a bases de acero, columnas y vigas de acero. La losa de refuerzo principal en dos direcciones es un sistema muy seguro, ya que el acero de refuerzo une a cada tablero formando un diafragma sólido de entrepiso con claros de hasta 5.5 metros aproximadamente. Este sistema es muy bueno, sin embargo no cubre claros muy grandes.
máximo 5.5 metros más o menos de claros libres en esta losa maciza con refuerzo principal en dos direcciones. El sistema Vigueta y bovedía retoma el criterio de las losas aligeradas, pero a menor escala, con claros de hasta 6 metros en el sistema de Vigueta y bovedía. Y el sistema panel W con un brazo corto, más por su ligereza cubre claros de hasta 4.5 metros. El panel W es un poco menos, su capacidad es un poco menor, pero pues también es muy fácil de colocar y es rápido y es muy ligero también. Para proyectos donde los claros son pequeños funciona muy bien el sistema panel W. Muy bien, terminamos entonces nuestra presentación sobre esto de las cubiertas y sus diferencias entre ellas.